vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante y es el tema de la justificación. Vamos a estar viendo cómo es que somos declarados justos ante Dios, cómo es que somos justificados ante Dios. Vamos a estar viendo pues la justificación, cómo es, cómo ocurre, si somos justificados por fe o por obras. Esto es lo que vamos a estar viendo en este video. Si aún no te has suscrito a este canal, considera suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Pues vamos a iniciar. Voy a estar utilizando esta aplicación para tocar este tema de la justificación. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link por si la quieres utilizar. Entonces este tema es de la justificación. Podemos ver que pues hay bastante contenido, pero nosotros vamos a ir a lo que nos interesa. Y bueno, para empezar, ¿qué es la justificación? Bueno, pues la justificación es una doctrina. ¿Qué quiere decir? Más bien que en la que se toca pues cómo es que somos justificados, cómo es que somos declarados justos ante Dios. Y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo, si somos justos pues por fe o por obras, o pues cómo es que funciona esto. Pero a grandes rasgos eso es una doctrina, la doctrina de la justificación. Cómo es que nosotros somos justificados, cómo es que somos declarados justos ante Dios. Y bueno, esto es muy importante porque de hecho sería, yo creo, de las doctrinas más importantes, la doctrina de la justificación, porque va directa a la salvación, de todas las personas. Entonces es muy importante porque está directamente relacionada con la salvación de las personas. Entonces pues este tema por eso es que es tan interesante. Y bueno, para empezar vamos a tocar la justificación por sola fe. Bueno, esta es una doctrina, la justificación por sola fe. Y bueno, está relacionada con Martín Lutero. Ya habrás escuchado sobre Martín Lutero. Es una de las 5 solas de Martín Lutero, la justificación por sola fe. Entonces voy a explicar en qué consiste la justificación por sola fe. Consiste en que nosotros, las personas, somos justificadas ante Dios por fe únicamente. Eso es lo que quiere decir, que pasamos pues a ser justificados por creer en Jesucristo, y pues de esta manera pues ya somos salvos, somos pues vistos ante los ojos de Dios como justos. Y no solo eso, como decía, somos declarados justos ante Él. Y bueno, aquí lo podemos ver, tenemos la gracia, tenemos la fe. Y bueno, de acuerdo a esta doctrina de la sola fe, que es una de las 5 solas de Martín Lutero, pues aquí la tenemos, es por sola fe, por fe, somos pues declarados justos. Y acá tenemos pues pasajes. Y bueno, vamos a empezar a ver pues esta doctrina de la sola fe y también un poco los pasajes que aquí esta aplicación nos está proporcionando, y vamos a estar pues analizándolos, viendo pues qué es lo que sucede conforme avanzamos. Entonces, aquí tenemos Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hasta aquí, pues podemos ver que está hablando la palabra de Dios sobre la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, pues aquí empezamos ya a adentrarnos. Entonces, pues aquí podríamos ver, pues que esa doctrina, la de la sola fe, pues podemos ver que podría estar pues aquí relacionada la doctrina de ser justificados por la sola fe. Acá nos está diciendo por la fe. Acá la doctrina está diciendo que pues en efecto somos justificados por la sola fe. Por acá tenemos Romanos 1:16 al 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Entonces esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y bueno, pues esa es la doctrina de la sola fe, Y bueno, voy a continuación a citar algo de lo que dice pues Martín Lutero con respecto de la sola fe. Esta es una carta a Melanchthon del 1 de agosto de 1521. Cito: si eres predicador de la gracia, predica la gracia verdadera, no la gracia fingida. Si la gracia es verdadera, ten la seguridad de que se trata del pecado verdadero, no del fingido, porque Dios no salva a los pecadores fingidos. Sé pecador y peca fuerte, pero confía y alégrate más fuertemente aún en Cristo, vencedor del pecado, de la muerte y del mundo. Hay que pecar mientras vivamos aquí en este mundo. Esta vida no es la morada de la justicia, sino que, como dice Pedro, estamos a la espera de cielos nuevos, de una tierra nueva, en la que habite la justicia. Basta con que por la riqueza de la gloria hayamos conocido al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este no nos apartará el pecado, incluso aunque forniquemos y matemos miles y miles de veces cada día. ¿O es que crees que tan menguado es el precio de la redención de nuestros pecados, pagado por tan grande y buen Cordero? Reza fuerte, aunque seas un pecador fortísimo. Entonces, esto es lo que pues dice Martín Lutero. Esta es una carta a Melanchthon del 1 de agosto de 1521, y podemos ver que lo que dice Martín Lutero, lo que dijo Martín Lutero, pues es referente a lo que yo estaba comentando sobre la sola fe, que también pues es, como había dicho, es una de las 5 solas de pues Martín Lutero. Y bueno, aquí lo que está diciendo esa carta pues es sobre lo mismo, sobre la justificación por la sola fe, de la cual ahora mismo estoy hablando, de que somos justificados por sola fe. En la carta dice: basta con que por la riqueza de la gloria hayamos conocido al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este no nos apartará el pecado, incluso aunque forniquemos y matemos miles y miles de veces cada día. ¿O es que crees que tan menguado es el precio de la redención de nuestros pecados, pagado por tan grande y buen Cordero? Entonces estamos viendo pues que de eso se trata la sola fe. Pues aquí está hablando sobre el pecado. Dice pues que por la fe permanecemos pues bien ante Dios,
bien ante Dios, permanecemos en la justicia ante Dios. Eso es de lo que se trata la sola fe. Y bueno, a continuación voy a pasar a ver más sobre lo de Martín Lutero. Continuamos aquí con lo de la sola fe. Y bueno, algo más que ocurrió, porque es importante mencionar esto, es que Martín Lutero hizo una traducción de la Biblia al alemán. Y bueno, esto es referente a un pasaje de la Biblia que es Romanos 3:28. Y este pasaje, pues en la Biblia dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y lo que ocurrió es que a ese versículo que cité, Romanos 3:28, en la traducción de la Biblia al alemán realizada por Martín Lutero, se le añadió la palabra solo. Entonces quedó así en la traducción de la Biblia al alemán, Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado solo por la fe, sin las obras de la ley. Entonces todo esto es referente con este tema de la justificación. Ahora mismo estamos viendo la justificación por la sola fe y estamos pues viendo los orígenes de esta doctrina de la sola fe. Y bueno, aquí estamos viendo pues que en la traducción de la Biblia, que hubo una traducción de la Biblia al alemán pues realizada por Martín Lutero. Y pues ocurrió que se le añade la palabra solo a Romanos 3:28 y concluimos pues que el hombre es justificado solo por la fe sin las obras de la ley. Entonces podemos ver que pues todo esto está ocurriendo. Y bueno, esto sería la justificación por la sola fe. Y bueno, a continuación vamos a proseguir para ver si la justificación es así o no, si somos justificados solo por la fe o no, si lo que dijo Martín Lutero, si lo que dice Martín Lutero pues es así o no. Entonces es lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver más pasajes, vamos a seguir viendo más pasajes de la Biblia. Y bueno, pues por ejemplo acá tenemos Romanos 5 del 1 al 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces podemos ver acá que la palabra nos está diciendo que sí, en efecto, somos justificados por la fe. Somos justificados por la fe, dice que tenemos paz para con Dios. Entonces podemos ver que la fe es muy importante, pues por la fe somos justificados ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice acá. Por acá Efesios nos decía también eso. Entonces la fe, sí, en efecto, pues es muy importante, porque por gracia sois salvos por la fe, no por obras. Entonces por aquí ya empezamos a tocar las obras. Entonces pues podemos ver que dice por gracia, por la fe, no por obras. Entonces no es por obras, es por fe, Entonces pues aquí lo podemos ver, de que nos está diciendo la misma palabra, de que no es por obras, es por fe. Y pues aquí lo tenemos, esta aplicación aquí nos está mostrando todas estas cosas. Entonces, como había comentado, para la justificación es importantísimo la fe. Entonces eso ya lo podemos ver hasta aquí.
Pero ahora viene una incógnita, y es la incógnita de si somos justificados por sola fe. Esa es la incógnita que tenemos. Hasta aquí podemos ver que la palabra de Dios nos está diciendo que, por ejemplo, aquí Romanos 1, 16, 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para la salud a todo aquel que cree, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces podemos ver que todos estos pasajes nos están hablando de la importancia de la justificación por la fe. Y como había dicho, la incógnita es si es por sola fe, o no. Y bueno, voy a tocar otro pasaje que aquí en esta aplicación, bueno, aquí no lo tenemos, pero yo lo voy a tocar. Por acá tenemos más pasajes, pero este no lo tenemos. Voy a tocar un pasaje que también es muy importante. Es Romanos 6, del 15 al 16. Que pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para decirle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Bueno, aquí estamos viendo ya pues que se nos está hablando, y esto es referente a lo que habíamos leído, sobre la carta de Martín Lutero, donde en una parte pues estaba diciendo que decía en la carta: una tierra nueva en la que habite basta con que por la riqueza de la gloria hayamos conocido al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este no nos apartará el pecado, incluso aunque forniquemos y matemos miles y miles de veces cada día. Y acá en la palabra de Dios nos está diciendo en Romanos 6, 15 al 16, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces lo que estamos aquí viendo pues es que se nos está diciendo, pues al parecer está contradiciendo la palabra de Dios a lo que está diciendo Martín Lutero. Entonces aquí está diciendo la palabra de Dios que no, porque estamos en la gracia, porque ya estamos en la nueva alianza, como ya sabemos después de Cristo, pues estamos en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces pues aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, entonces, porque estamos bajo la gracia, ¿vamos a pecar? Y dice, en ninguna manera. Entonces dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Es decir, si te la pasas pecando, si pecas, pues dice el pecado, eres esclavo del pecado para muerte. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Y dice en la otra parte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces podemos ver que por una parte Martín Lutero está diciendo, incluso aunque forniquemos y matemos miles y miles de veces cada día, y en la palabra de Dios está diciendo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces pues aquí estamos viendo cómo parece contradecir rotundamente lo que dice la palabra de Dios con lo que dice Martín Lutero. Y bueno, a continuación vamos a ver, pues acá tenemos más pasajes para seguir viendo sobre cómo es que ocurre la justificación. Y vamos a pasar entonces a este pasaje, Romanos 4 del 1 al 5, que pues diremos, que halló a Abraham nuestro padre según la carne.
que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y que creyó a Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Empero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Entonces podemos ver que la palabra nos está hablando sobre Abraham y dice que la fe es la que le contó por justicia. Y acá tenemos Santiago 2, 14, 26. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí me voy a detener porque también, como había comentado, la sola fe quiere decir eso, que somos justificados por sola fe, es decir, por nada más, las obras no son requeridas. Entonces estamos aquí tocando todos estos temas, por eso es importante, por eso los estoy tocando, porque son referentes al tema. La sola fe quiere decir eso, ser salvos, ser justificados por la sola fe. No por obras, las obras no son necesarias. Entonces nos fijamos que aquí en Santiago estamos tocando esto. También acá lo tocamos, acá decía que fue justificado Abraham. Entonces ya estamos hablando de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y bueno, estamos viendo cómo es que es justificado, cómo fue justificado Abraham, porque esa es la base, la justificación de Abraham. Y bueno, continúo. Me voy a regresar. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diréis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviera obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces aquí podemos ver cómo es que ocurrió la justificación de Abraham. Y bueno, ya que estamos tocando la justificación de Abraham, pues vamos más a detalle a ver cómo ocurrió, porque estamos tocando este tema de la justificación. Pues vamos a ver cómo ocurrió, y esta aplicación nos permite hacer esto. Vamos a ver cómo es que fue justificado Abraham, porque es el padre de la fe, como comentaba, y es la base que podemos tomar para ver cómo es que somos justificados, si es que es por sola fe o si es que también las obras son parte de la justificación, o cómo es que todo esto funciona. Y aquí vamos ahora mismo a pasar a ver cómo es que ocurrió la justificación de Abraham. Bueno, aquí tenemos, esta aplicación nos proporciona esto. Aquí es la promesa a Abraham. Aquí la tenemos. Y aquí tenemos Génesis 15, del 4 al 6. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará a este, sino el que saldrá de tus entrañas, será el que te herede. Y sacóle fuera, y dijo, mira ahora a los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente.
y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Entonces aquí podemos ver que en efecto la fe le estaba contando por justicia a Abraham. Estamos viendo cómo es que Abraham fue justificado y podemos ver que fue por la fe. Aquí la palabra nos dice y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Aquí es cuando Dios le estaba prometiendo pues que tendría a Abraham pues una descendencia que, como ya sabemos, pues iba a recibir bendición. Y aquí podemos ver la referencia le está diciendo que su descendencia será pues como las estrellas. Mira los cielos y cuenta las estrellas. Le dijo, así será tu simiente, tu descendencia, así será como las estrellas. Aquí lo podemos ver. Entonces esa es la promesa que le estaba haciendo Dios a Abraham. ¿Qué ocurre? Pues la palabra lo dice, que Abraham cree y entonces se le cuenta por justicia. Entonces podemos ver aquí que estamos viendo cómo es que ocurrió la justificación de Abraham, y a continuación vamos a seguir viendo sobre esto de la justificación de Abraham. Y acá tenemos otra parte que también es importante, y aquí tenemos también, nos presenta esta aplicación. Aquí tenemos cuando Abraham ofrece a Isaac, a su hijo, lo ofrece, aquí lo tenemos, y vamos a ver acá el pasaje, que es lo que nos dice. Génesis 22, del 8 al 12, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y púsole en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo a Abraham, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces podemos ver aquí que esto estaba ocurriendo. Aquí tenemos pues que Abraham estaba haciendo esto, estaba ofreciendo a su hijo, a Isaac, le estaba ofreciendo y estaba dispuesto a cumplir con lo que Dios le había dicho que ofreciera a su hijo. Y bueno, seguimos aquí tocando cómo es que ocurrió. Ya vimos aquí esta parte es importante que nos presenta esta aplicación. Aquí tenemos la promesa donde Abraham cree, y acá tenemos la parte donde Abraham ofrece a Isaac, y vamos a seguir viendo porque aquí es importante entrar en detalle. Seguimos viendo la justificación de Abraham, cómo ocurrió, pero ahora nos vamos a ir acá a esta parte. También aquí esta aplicación nos proporciona esto. Y aquí tenemos, y vamos a volver acá. Aquí pues ya hemos tocado aquí esta parte que dice que pues diremos que halló Abraham nuestro padre, que si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, mas no para con Dios. Que dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue atribuida justicia. Entonces aquí podemos ver este pasaje está haciendo referencia a cuando la promesa, la que vimos, donde Abraham cree a Dios, y dice la palabra que creer pues le contó por justicia. Aquí lo podemos ver. Y acá en Santiago está diciendo pues vamos a ir aquí a esta parte para no volver a leerlo. Dice aquí en el versículo de Santiago 2:21, no fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar.
Entonces podemos ver aquí que está hablando de que Abraham, si bien había sido justificado por la fe, cuando creyó a Dios, la promesa, pues acá nos está diciendo que también Abraham fue justificado. Aquí dice, no fue justificado por las obras. Está haciendo una pregunta retórica. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces podemos estar viendo que las obras, en efecto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, sí justifican. La obediencia también justifica. Entonces aquí lo podemos ver. Abraham está siendo justificado por la obra de obediencia, por la obra de fe. Está siendo justificado. Aquí la palabra nos dice, no ves que la fe obró con sus obras, y que la fe fue perfecta por las obras. Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces podemos ver que si las obras sí justifican, las obras de la fe sí justifican, la obediencia a Dios sí justifica. Y aquí lo podemos ver, y acá dice, asimismo Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces podemos ver que aquí nos está diciendo en efecto esto, que las obras de la fe sí justifican. Las obras de la fe justificaron a Abraham. Y aquí lo podemos ver, y por acá me voy a devolver un poco porque aquí es importante mencionar esto. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces hay que recordar, aquí es donde cobra sentido lo que comenzamos a ver al principio de este video, cuando estaba yo hablando sobre la sola fe, sobre una de las 5 solas. Porque aquí hay que tener en cuenta esto, donde dice, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces podemos ver que aquí la misma palabra de Dios nos está diciendo que no somos justificados solo por la fe. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, como comentaba, al principio había dicho de la sola fe, de que trataba de que por la sola fe somos justificados, y pues aquí lo podemos ver que la misma palabra nos está diciendo, justificado por las obras y no solamente por la fe, o no solo por fe. Entonces aquí la palabra de Dios está pues argumentando, está hablando que lo que dice la sola fe pues no es cierto, la sola fe pues de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, si le hacemos caso a la palabra de Dios, como es mi caso que le quiero hacer caso a la palabra de Dios, pues la palabra de Dios nos está diciendo que no es solo por fe, entonces eso de la sola fe de acuerdo a la palabra de Dios es mentira. Y es mentira, y tengo que aceptarlo porque dice la palabra de Dios esto. La palabra de Dios aquí está diciendo. Entonces, aquí hay que poner mucha atención cuando dice que, porque el hombre es justificado por las obras, aquí hay que poner mucha atención de qué obras está hablando Santiago. Santiago está aquí hablando de las obras de la fe. Entonces las obras de la fe sí justifican, y estas obras son las obras de la fe, las obras de obediencia, es la obediencia a Dios. Entonces la obediencia a Dios justifica, sí justifica. Entonces en resumen hay que prestar mucha atención, y aquí seguimos viendo cómo es que fue justificado Abraham. Entonces Abraham fue justificado, y acá lo podemos ver también en esta aplicación. Abraham fue justificado por fe, pero también Abraham fue justificado por obras. ¿Qué obras? Las obras de la fe.
Las obras de la fe. ¿Y cuál obra en especial? ¿Cuál obra en especial? Aquí la palabra de Dios nos lo dice. No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces aquí nos está diciendo, ya habíamos ido pues en esta aplicación a esa parte donde estaba Abraham ofreciendo a su hijo Isaac, y aquí está diciendo la palabra que la obra, dice, no fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces la obediencia de Abraham estaba contándole por justicia. Entonces eso es lo que nos está diciendo la palabra, que la obediencia de Abraham le estaba contando por justicia, el no negar la petición de Dios, el obrar la obediencia estaba justificándolo, y eso lo podemos ver aquí. No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, y por acá nos dice, ves pues que el hombre es justificado por las obras. Entonces ya vimos que la obediencia sí justifica, y la obediencia justificó a Abraham. Eso que quede muy claro, que las obras de la fe sí justifican, y aquí en Santiago lo podemos ver. Entonces ahora mismo vamos a regresar. Ya vimos cómo fue justificado Abraham aquí en esta aplicación que nos presenta toda esta facilidad. Ya vemos cómo fue justificado Abraham, ya lo vimos, fe y también obediencia a Dios, es decir, obras de la fe. Fue justificado Abraham de esta manera, y vamos a volver a donde estábamos para hablar un poco más sobre las obras. Vamos a volver a donde estábamos. Y bueno, mientras llegamos, pues pudimos ver que la sola fe de la cual comenzamos a hablar a un principio, pues no es cierta, es falso. Es falso, es completamente falso, y tengo que aceptarlo, y tenemos que aceptarlo si es que queremos hacerle caso a la palabra de Dios. Tenemos que aceptarlo porque la palabra de Dios nos lo está diciendo, donde esta doctrina de la sola fe está diciendo que somos justificados por sola fe, pero ya vimos cómo Abraham fue justificado también por las obras de la fe. Y ahora a continuación voy a hablar un poco más sobre las obras, porque podemos ver que se nos está diciendo acá en Santiago está diciendo que las obras sí justifican. Aquí nos está diciendo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ya expliqué a qué obras se está refiriendo Santiago. Santiago se está refiriendo a las obras de la fe. Las obras que provienen de la fe sí justifican. Las obras de la fe sí justifican. Entonces, eso que quede muy claro. Y a continuación, acá nos está diciendo, aquí en esta parte nos está diciendo no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí, pues, ¿qué está diciendo la palabra? La palabra se está contradiciendo. No, la palabra no se está contradiciendo. Pues vamos a ir más a detalle a esta parte. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, nuevamente volvemos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no somos justificados por las obras. Aquí se está haciendo una distinción. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una distinción entre las obras y entre la fe. Entonces, por eso está diciendo que no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la justificación es por fe. Es por fe. Entonces, aquí se
toca de que aquí tenemos, por ejemplo, nos presenta esta aplicación, las obras. Entonces, aquí lo tenemos, las obras. Entonces, no es por obras, es por fe. ¿Ya? Entonces, ¿a qué obras se está refiriendo aquí? ¿O qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo aquí, pues cuando el apóstol Pablo nos dice que no es por obras, que es por fe, pues lo que ocurre es que hay una contienda entre si es por fe o es por obras, entre si es por fe o es por obras. Entonces ese es la contienda aquí. No es que la contienda no es entre cuando hay fe, no es entre cuando ya hay fe, y no es por las obras de la fe. Entonces aquí tengo que dejar esto muy claro, que ambas cosas son muy diferentes. Son muy diferentes. Como vuelvo a repetir, el apóstol Pablo, cuando dice que no es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras. Por acá tenemos otro pasaje. Aquí tenemos más al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Más al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Entonces podemos ver que la contienda es entre si es por obras o es por fe. Esto es lo que yo les estoy comentando. La contienda es entre si es por obras o es por fe. Es por fe. Voy a intentar explicar un poco más esto para que se comprenda. Entonces, por acá voy a poner un ejemplo de gente que piensa que la justificación es por obras. La justificación es por obras, pero esta gente no quiere aceptar la fe. Se le dice, por ejemplo, se le predica el evangelio de Jesucristo, y esta gente rechaza el evangelio de Jesucristo, y esta gente piensa que por obras, esta gente obviamente repito, rechaza la fe, rechaza a Jesucristo, rechaza creer en Jesucristo, no cree en él, pero esta gente piensa que es por obras. Es decir, que por hacer obras, aunque no tenga fe, voy a ser justificado. Entonces la contienda es aquí. La contienda es aquí porque acá está diciendo, acá a los que piensan así, como dije ahorita, el apóstol Pablo les dice esto: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esta es la contienda entre la fe o las obras, ¿sí? Entonces, unos que no creen y que piensan que por las obras son justos, que rechazan la fe, rechazan creer, y que piensan que por esto van a ser justificados. Entonces a estos el apóstol Pablo les está diciendo esto. Les está diciendo que si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse. Entonces, Abraham no fue justificado por las obras. Nuevamente repito, la contienda aquí es entre las obras o la fe. Esa es la contienda aquí. Y si yo quiero creer y quiero aceptar lo que dice la palabra de Dios, tengo que aceptarlo. Tengo que aceptar esto que comentaba. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo esto. Ya había comentado pues que de lo que se trata aquí, cuando el apóstol Pablo dice, es la contienda entre la fe o las obras, de los que se quieren ser justificados por obras, pero rechazan la fe. Entonces a esto les está diciendo, no es por obras, es por fe. Es por fe, tienes que creer,
tienes que creer, porque es por gracia, estamos en la gracia. Estamos en la gracia, es por gracia, por medio de la fe, no por obras, no es por obras, es por fe, es por fe. Entonces esta es la contienda aquí, esta es la contienda y en efecto somos justificados por fe. Por fe, como ya habíamos mencionado, somos justificados por la fe, como Abraham, nuestro padre, el padre de la fe, también fue justificado por fe, no por obras, no por obras. Y acá ese pasaje, repito, que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios, porque que dice la escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Empero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda, mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Entonces esto es lo que les estoy comentando, que la contienda es entre las obras o la fe. Entre las obras o la fe nos está diciendo que si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse. Entonces Abraham no fue justificado por las obras. Aquí lo podemos ver en la aplicación. Abraham no fue justificado por las obras, sino que Abraham fue justificado por la fe. Por la fe, como ya les había comentado, aquí lo tenemos. Abraham fue justificado por la fe. Aquí no tengan en cuenta, ahorita no estamos tocando nada sobre el bautismo, estamos hablando sobre la fe. Entonces, aquí que quede claro que la contienda es entre las obras o la fe. Entonces, Abraham no fue justificado por las obras, porque si no, Abraham tendría de qué gloriarse. Dice la palabra, pero no para con Dios, que si Abraham fue justificado por las obras, tiene para gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces es lo que tenemos, y esto que acabo de explicar es muy diferente a lo que nos está diciendo Santiago. Es completamente diferente. Entonces allá donde vengo, se habla de una contienda entre las obras o la fe, entre si ser justificado por las obras o por la fe. Y acá tenemos algo muy diferente, donde acá se está hablando de que ya hay fe, allá se está hablando donde en un panorama, voy a volver porque es importante, en un panorama, en el de acá, se habla de que no hay fe, es decir, obras, pero sin fe, entonces estas obras sin fe, nos dice la palabra, pues no justifican. Entonces aquí, como repito, es una contienda entre las obras o la fe. Las obras, aquí de las cuales hace referencia la palabra, se está hablando de unas obras de personas o de gente que no cree, que rechaza creer. Entonces, por eso la palabra dice, no es por obras. Entonces, las personas de las cuales se está hablando son personas que no creen, que rechazan creer y que piensan que es por obras, Y ya hay que recordar que también la palabra de Dios dice que no es por las obras de la ley. Entonces, había mucha gente que pensaba que era por la circuncisión, por todos esos ritos del Antiguo Testamento. Entonces, pues estas personas rechazan la fe. Repito, la contienda es entre la fe o las obras. Entonces estas personas piensan que por esos ritos, por esas obras de la ley, por la circuncisión, por el lavamiento de las manos, por todos estos ritos del Antiguo Testamento, la purificación de los panes, de todo esto, los ritos del Antiguo Testamento, las obras de la ley. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, no es por obras, no es por acá creo que menciona sobre no por obras, porque para que nadie se gloríe. Hay otro pasaje que habla sobre las obras de la ley, que no es por obras de la ley, no es por las obras de la ley, no es por obras. Entonces repito, aquí se está hablando
de gente que rechaza creer, y que esta gente pues sí hace obras, tiene la circuncisión, por ejemplo el pueblo judío con la circuncisión, con todos estos ritos, que sí tienen estos ritos, pero rechazan la fe. Entonces a todos estos que sí tienen esas obras de la ley, o que también pueden tener obras, pero que rechazan la fe, rechazan a Jesucristo, rechazan creer, entonces a estos el apóstol Pablo les está diciendo no es por obras, es por fe, deben creer, no es por obras, y aquí es todo lo que les estoy comentando es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Abraham no fue justificado por las obras. Por las obras no fue justificado. Nuevamente repito, la contienda entre las obras o la fe. Abraham no fue justificado por las obras. Abraham fue justificado por la fe, fue justificado por creer. Creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Entonces podemos ver todo lo que les estoy comentando. No es por obras, es por fe. ¿Ya? Y todo esto, lo que les estoy comentando, es completamente diferente a acá, esta parte. Porque acá en esta parte, para empezar, se está hablando de personas que ya tienen fe. Aquí está diciendo, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces allá estábamos hablando de las obras, donde las personas rechazan la fe, rechazan creer y que piensan que así obtienen justificación. El apóstol Pablo les dice no es por obras, es por fe, pero acá podemos ver que ya las obras, ya la gente, es de gente, aquí se trata de gente que ya cree, gente que ya tiene fe. Entonces a esto les está diciendo el apóstol Santiago, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y hartaos, ¿de qué aprovechará? Así también la fe. Repito, aquí estamos hablando de algo completamente diferente. Aquí se habla de gente aquí se está hablando de fe, de gente que ya tiene fe. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Entonces podemos ver gente que puede estar ocurriendo podemos ver que puede estar ocurriendo esto, donde alguno diga, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces el otro entonces le dice, muéstrame tu fe. Vuelvo a repetir, se está hablando de gente que ya tiene fe, gente que ya creyó o cree, pues en este caso estamos ya después de Cristo, que cree en Jesucristo. Muéstrame tu fe. Tú dices que crees en Jesucristo, pues muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Sí? Entonces aquí que quede claro que estamos hablando todo esto. Veamos nuevamente aquí. Muéstrame tu fe. Entonces tú creíste en Jesucristo o tú crees en Jesucristo, pues ándale, muéstrame tu fe que creíste y que crees en Jesucristo sin tus obras. No haces obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces podemos ver aquí esto. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, con mi testimonio de vida, yo te voy a mostrar que yo creo. Por mi obediencia a Dios, yo te voy a mostrar que yo tengo fe. Y que yo también, así como tú, creí y sigo creyendo, pero por mis obras de fe, las obras de la fe, por mis obras de la fe, por mi testimonio de vida, por mi obediencia, porque intento renunciar al pecado, porque
porque intento renunciar al pecado, porque intento obedecer a Dios. Por eso, por estas obras, mis obras de la fe, yo te estoy demostrando que yo creo. Entonces, muéstrame tu fe, tú crees, pero no tienes obras. Entonces, muéstrame tu fe si no tienes obras. Entonces le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, podemos ver aquí, ¿tú crees que Dios es uno? Pues también los demonios creen. Entonces podemos ver aquí todo esto se está hablando de, se está hablando ya de una posición donde ya se tiene fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces se está hablando desde una perspectiva donde ya hay fe. Le está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿qué pasa? Que los demonios no obedecen. ¿Cómo estamos hablando aquí sobre lo mismo? Estamos hablando de las obras de la fe. Estamos hablando de la obediencia. De eso es de lo que estamos hablando. Aquí lo podemos ver por mis obras. Y acá decía, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces estamos hablando de las obras de la fe y de que las obras de la fe son muy importantes, y como habíamos visto, también el padre de la fe, Abraham, fue justificado por las obras de la fe, por su obediencia. Y aquí es lo que estamos viendo. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, vuelvo a repetir aquí, personas que ya tienen fe, personas creyentes, personas que ya creyeron y que siguen creyendo, en este caso repito, que creen en Jesucristo, que creen en los misterios de la resurrección, que creen en todo esto, y los demás misterios, muerte, resurrección y todo lo demás. Entonces estamos hablando de gente creyente. Y aquí nos lo está diciendo el apóstol Santiago. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces es gente que sí tiene fe, pero le está diciendo gente que sí tiene fe, gente creyente. Y el apóstol Santiago les está diciendo, quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces sí puedes creer y está bien, qué bueno que creas, pero la fe sin obras es muerta. Es lo que le está diciendo, hombre vano, que la fe, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado. Entonces viene la pregunta retórica. Podemos ver que todo lo que les estoy comentando, todo tiene el mismo cauce, todo está relacionado, y podemos ver que luego continúa con una pregunta retórica. No fue justificado por las obras, ya vuelvo a repetir aquí, las obras de la fe. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Podemos ver aquí, está haciendo una pregunta retórica. No fue justificado por las obras de la fe. Entonces, ¿cómo podemos ver que aquí todo está relacionado? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya fuimos en esta aplicación a esa parte donde Abraham estaba ofreciendo a su hijo. Entonces esta es la pregunta retórica que el apóstol Santiago les está haciendo ver para que se reflexione sobre la importancia de las obras de la fe, sobre la importancia de la obediencia a Dios, y de que no es solo por fe. Una fe sin obras es muerta, dice el apóstol Santiago. No es solo porque yo creo, no solo es porque yo creo. Entonces podemos ver aquí todo esto
de que la pregunta, aquí está la pregunta retórica, y acá continúa el apóstol Santiago: ¿no ves que la fe obró con sus obras? ¿No ves que la fe? Entonces vuelvo a repetir, aquí se trata de, aquí podemos ver que Abraham, aquí se trata de que ya, de personas que ya tienen fe. Vuelvo a repetir, aquí se está hablando de personas que creen. ¿No ves que la fe? Entonces podemos ver aquí se está hablando de Abraham como creyente, a diferencia de acá, de la parte donde ya les expliqué, donde se habla de la contienda entre la fe o las obras. Todo lo que se está hablando aquí, el apóstol Santiago, es completamente diferente. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces podemos ver que esto que estaba ocurriendo, ya fuimos allá donde Abraham ofrece a su hijo Isaac. Entonces podemos ver, la fe obró con sus obras, la fe fue perfecta por las obras. Entonces estas obras de la fe podemos ver que si justifican, Abraham, se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Entonces, el obrar de esa manera, el obrar con fe, repito, obras de la fe, obediencia que viene de la fe, se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, Abraham le fue imputado a justicia por obra de fe, por obediencia. Entonces Abraham fue justificado, ya lo había dicho, por obra de la fe, por su obra de la fe, y ya nos dice acá el por qué. El por qué no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta o perfeccionada por las obras. Entonces, así es como el apóstol Santiago nos está explicando el cómo funcionan las cosas, La fe fue perfeccionada por las obras, y acá nos decía que la fe sin obras es muerta. Acá nos estaba diciendo: yo te mostraré por mi fe mis obras. Entonces podemos aquí atribuir esto, que por la obra de fe, repito, por la obra de fe que estaba realizando de obediencia a Dios, de ofrecer a su hijo Isaac, esa obra de fe era la que, por esa obra, estaba mostrando su fe. Por su obra de fe, valga la redundancia, por su obra de fe, por su obediencia, estaba demostrando su fe, que es lo que nos está diciendo acá: yo te mostraré por mi fe mis obras, atribuyendo esto a Abraham por esa obra de ofrecer a su hijo por obediencia. Por esa obra de fe estaba mostrando su fe. Al contrario de esto, muéstrame tu fe sin tus obras. Si crees pero no tienes obras, no haces obras, muéstrame entonces tu fe. Muéstrame tu fe, tú crees, pero sin obras. Pero yo por mi obra, aquí haciendo referencia a Abraham, por mi obra de fe, por mi obediencia a Dios, de ofrecer a mi hijo Isaac, yo te muestro mi fe. Entonces podemos ver cómo es que ocurre todo esto. Por acá, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, entonces el apóstol Santiago prosigue: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. ¿A qué obras se refiere? Aquí luego hago hincapié nuevamente aquí. ¿A qué obras se refiere? A las obras de la fe. Se refiere a las obras de la fe, se refiere a la obediencia que viene de la fe. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Las obras, ya dije, las obras de la fe, y no solamente por la fe. Entonces podemos ver cómo todo lo que yo aquí les estoy comentando, cómo es que la palabra de Dios nos lo está diciendo. Yo nada más estoy explicando lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras.
por las obras. Acá había hecho referencia a Abraham. Entonces, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que yo ya había dicho, lo que yo les expliqué y lo que yo comenté, que Abraham, que esa obra de obediencia, esa obra de la fe, le está justificando, le está contando por justicia. Entonces el apóstol Santiago está diciendo, vosotros veis pues que el hombre así como Abraham, que por su obra de fe, aquí dice, vosotros pues veis pues que el hombre es justificado por las obras de la fe, las obras que ya sabemos que son obras de la fe, y no solamente por la fe. Entonces podemos ver cómo coincide todo lo que está aquí en la palabra de Dios y lo que les estoy comentando. Podemos ver que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y como si no hubiera quedado claro, o por si no hubiera quedado muy claro, el apóstol Santiago continúa. Es decir, si no quedó muy claro hasta aquí, donde está diciendo es justificado, el hombre es justificado por las obras, que ya sabemos las obras de la fe. Si todo esto no quedó muy claro hasta aquí, bueno, pues el apóstol Santiago todavía continúa. Asimismo, también Rahab, la ramera, otra vez una pregunta retórica, ¿no fue justificada por obras? ¿Qué obras? Ya lo he repetido varias veces, las obras de la fe, las obras que provienen de la fe. No fue justificada por obras Rahab, la ramera, cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el apóstol Santiago? Pues el apóstol Santiago, por si no quedó claro acá, que él ya explicó que el hombre es justificado también por las obras de la fe. Ya había dicho las obras de la fe, la obediencia a Dios, que el hombre es justificado por las obras de la fe. Si no quedó muy claro esto, con el ejemplo que puso de Abraham, con todo lo que acá ya el apóstol Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Si todo esto no quedó muy claro, pues el apóstol Santiago lo quiere dejar muy claro y dice esto. Pone el ejemplo de otra persona que también en pregunta retórica quiere decir lo mismo. En una pregunta retórica está haciendo lo mismo. No fue justificado. Acá nos decía de Abraham, haciendo referencia a Abraham. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Por acá está diciendo el hombre es justificado por las obras de la fe. Y acá está utilizando la misma pregunta retórica que al final va a llevarnos a lo mismo. Entonces la pregunta retórica es esta. No fue justificado por obras de la fe, Rahab la ramera, cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Entonces, siguiendo con esta secuencia, aquí nada más lo que está haciendo es dejar claro, y todo esto nos lleva a lo mismo que el apóstol Santiago ya había dicho. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras de la fe. Ya había dicho las obras de la fe. ¿Por qué? Porque yo digo que las obras de la fe, porque estamos hablando de gente que tiene fe. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle? Acá muéstrame tu fe, es decir, gente creyente. También los demonios creen y tiemblan. La fe sin obras, estamos hablando de gente creyente. Por eso es que aquí yo repito y hago énfasis en esto. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y yo aquí recalco las obras de la fe. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre gente creyente, sobre gente que cree, pero aquí el énfasis es que esta gente pues no hace obras, es sin obras, es decir, fe sí, creer sí, pero sin obras. Entonces aquí está diciendo esto el apóstol Santiago está diciendo que el hombre es justificado por las obras, y yo aquí recalco las obras de la fe, ya dije por qué, y no solamente por la fe. Entonces podemos ver aquí esto, y aquí nuevamente pues aquí está diciendo no solo por la fe. Entonces justo una de las cinco solas que es que la justicia es
solo por fe, que la justificación es solo por fe. Pues aquí el apóstol Santiago está diciendo que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es un error, que el decir solo por fe es un error. Es un error, aquí lo está diciendo, el hombre es justificado por obras, las obras de la fe, repito, y no solo por fe, no solamente por fe. Entonces con eso está aquí el apóstol Santiago está pues diciendo que eso de la sola fe, la doctrina de la sola fe, que sí pues es de Martín Lutero. Pues si yo quiero creer en Dios y quiero demostrar que yo creo en Dios, pues tengo que ver aquí esto y tengo que aceptar lo que me está diciendo la palabra. Tengo que aceptar la palabra de Dios si es que pues le quiero hacer caso a la palabra de Dios. Yo y todos pues tenemos que aceptarlo. Tengo que aceptarlo lo que está diciendo la palabra. La palabra pues que para mí es importante, es valiosísimo todo lo que me dice la palabra, y aquí puedo verlo. Entonces si yo quiero aceptar y quiero cumplir y quiero obedecer lo que dice la palabra, pues la palabra está diciendo: veis pues que el hombre es justificado por las obras. Ya dije nuevamente, obras de la fe, y ya dije el por qué. Entonces si yo quiero obedecer y creer en esto, y no solo por fe o no solamente por la fe, entonces aquí la pregunta es pues ¿a quién voy a hacer caso? Repito, pues sí lo dice Martín Lutero, en efecto, viene de Martín Lutero, pero aquí la pregunta es, pues si yo voy a creer lo que dice Martín Lutero, que dice solo por fe, y aquí la palabra de Dios nos está diciendo y no solo por fe. Entonces aquí tenemos la palabra de Dios, podemos ver que es el apóstol Santiago, uno de los apóstoles, nos está diciendo estas cosas. En Santiago capítulo 2 nos está diciendo esto, que el hombre es justificado por las obras. Ya había dicho que las obras de la fe es para gente creyente. Veis pues que el hombre es justificado por las obras de la fe, y no solo por fe, no solamente por fe. Entonces esto lo está diciendo el apóstol Santiago en el capítulo 2. Nos está diciendo esto, que no solo por fe. Y pues sí, tengo que decirlo, sí, Martín Lutero está diciendo eso, pero pues ¿a quién yo voy a creer? La sola fe, y aquí la palabra de Dios, no solamente por fe. Entonces Martín Lutero está diciendo sola fe, que la justificación, que soy justificado por sola fe, y aquí la palabra dice que no solamente por la fe. Entonces pues aquí es donde yo tengo que decidir pues en qué tengo que creer y a quién voy a creer. Repito, aquí es Santiago es uno de los apóstoles, y Martín Lutero no es de los apóstoles, y Martín Lutero está diciendo que es por sola fe, y aquí uno de los apóstoles está diciendo y no solamente por la fe. Entonces tengo que yo tomar la decisión de si voy a aceptar lo que está aquí diciendo la palabra de Dios, o no lo voy a aceptar. Y también vuelvo a la carta porque es referente a lo mismo, la carta de Martín Lutero, carta a Melanchthon, 1 de agosto de 1521, y en la carta, en una parte,
pues Martín Lutero, tengo que aceptarlo, lo dijo Martín Lutero. Y como había mencionado, si yo quiero mostrar mi fe de que yo creo a la palabra de Dios, pues tengo que aceptarlo. Entonces Martín Lutero en su carta dice: sé pecador y peca fuerte. Con esto pues se respalda esto de la sola fe, donde la justicia, todo lo que hemos ya hablado aquí en este video, donde acerca de la sola fe, con eso en esa parte de la carta dice: sé pecador y peca fuerte. Entonces es lo que está diciendo Martín Lutero en esta carta. Pero la palabra de Dios es donde entra nuevamente el respeto hacia la palabra de Dios, y es donde yo tengo que tomar una decisión, donde yo como cristiano, sí lo está diciendo Martín Lutero, pero yo como cristiano tengo que tomar la decisión pues entre lo que está diciendo Martín Lutero. Martín Lutero está diciendo: sé pecador y peca fuerte, y la palabra de Dios está diciendo en Romanos 6 versículo 15 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Martín Lutero: sé pecador y peca fuerte, lo que dice Martín Lutero: sé pecador y peca fuerte. Y la palabra de Dios dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice el apóstol Pablo: en ninguna manera. Vuelvo a repetir, Martín Lutero en esta carta dice: sé pecador y peca fuerte. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6 versículo 15 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. En otra parte de la carta dice también: incluso aunque forniquemos y matemos miles y miles de veces cada día. Y en la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, nuevamente repito, Martín Lutero en esta carta dice: forniquemos y matemos miles y miles de veces cada día. Con esto haciendo se respalda la sola fe. Forniquemos y matemos miles y miles de veces cada día, la sola fe. Y la palabra de Dios nos está diciendo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Entonces la palabra nos está diciendo que si continuamos pecando, estamos obedeciendo, estamos siendo esclavos de lo que obedecemos. En este caso estamos siendo esclavos del pecado, y dice que el pecado es para muerte. Entonces podemos ver esto, y aquí es donde tengo que yo como cristiano tengo que tomar la decisión. Y creo que si quiero mostrar respeto, si quiero mostrar obediencia, pues tengo que tomar la decisión acertada. Y pues es lo que tenemos. Y pues aquí yo tengo que aceptar, como repito, tengo que tomar una decisión si acepto la palabra de Dios. Y es muy claro pues que la palabra de Dios no está hablando lo mismo que Martín Lutero. Entonces yo tengo que tomar una decisión de que sí es Martín Lutero, que sí le respeto, creo que ayudó en mucho, pero aquí yo como cristiano tengo que tomar una decisión, como comentaba, repito, la palabra de Dios es muy clara,
y lo que está hablando la palabra de Dios, que para mí es sagrada, la palabra de Dios, pues esta palabra de Dios que para mí es sagrada, no está hablando lo mismo que Martín Lutero. Sé pecador y peca fuerte, y la palabra de dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice, en ninguna manera, en ninguna manera, en ninguna manera. Y en la otra parte dice Martín Lutero, forniquemos y matemos miles y miles de veces cada día. Pues estamos por la fe, estamos por la fe. Forniquemos y matemos miles y miles de veces cada día. La sola fe. Estamos por sola fe y somos justificados por sola fe. Pues entonces forniquemos y matemos miles y miles de veces cada día. Pues ahí tenemos al Cordero que ya murió por nosotros, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de este no nos apartará el pecado. Entonces forniquemos y matemos miles y miles de veces cada día. Sé pecador y peca fuerte. Entonces esa es la sola fe. Es la sola fe. Y la palabra de Dios dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sois esclavos del pecado. El pecado lleva a la muerte. Entonces, ¿a quién le voy a obedecer yo? ¿A quién le voy a hacer caso? La palabra de Dios no está hablando lo mismo. Es muy claro que no se está hablando lo mismo. No se está hablando lo mismo. La palabra de Dios está hablando algo diferente de lo que Martín Lutero dijo con la sola fe. Es algo completamente diferente y yo tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión que sí, pues podemos ver que todo esto es bastante fuerte, es demasiado fuerte, pero el apóstol Pablo al final dice, o sea, la obediencia para justicia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Al final el apóstol Pablo en Romanos 6:16 está hablando sobre lo que yo también ya hablé, sobre lo que yo también ya aquí hablé en este video, y me voy a mover un poco hacia esta parte que ya también ya la hablamos, hacia esta parte de aquí, de esta aplicación. Y bueno, entonces vuelvo a decir lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:16 al final, la obediencia para justicia. Entonces, pues esto es relacionado con la decisión que se tiene que tomar. Entonces, voy a hacer yo caso, así lo dijo Martín Lutero, tengo que aceptarlo, lo dijo Martín Lutero, pero voy a hacer caso a eso que se dijo, que repito, la palabra de Dios no está hablando lo mismo, no es el mismo idioma de lo que dijo Martín Lutero. Y con esto no voy a condenar, ni quiero condenar a Martín Lutero. No, con esto no quiero condenarlo ni nada más, ni irme más allá. El juicio le corresponde solo a Dios, pero yo tengo que reflexionarlo, porque ahora me toca a mí tomar la decisión y ¿cuál decisión voy a tomar? La palabra de Dios está hablando algo diferente, entonces vuelvo a lo mismo. Entonces al final nos dice obediencia para justicia. Entonces todo esto es lo que yo les vengo comentando, la obediencia para justicia. Y es el mismo Pablo el que lo está diciendo, obediencia para justicia. Entonces, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, el pecado para muerte, o la obediencia, que es lo que yo he venido comentando a lo largo de este video. Y es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo en la sagrada palabra, en lo que para mí es sagrado, que es la palabra, el que está hablando. Obediencia para justicia. Y también otro apóstol, Santiago, también está diciendo, ¿no veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? Entonces, los dos apóstoles, el apóstol Pablo
el apóstol Pablo, discípulo de Jesucristo, que vivía en aquellos tiempos, apóstol de los gentiles, nos está diciendo estas cosas: la obediencia para justicia, que aquí lo podemos ver en la aplicación, obediencia de la fe, obediencia que viene de la fe, y nos está diciendo pues esto, el apóstol Pablo y Santiago nos dice, el apóstol Santiago, uno de los apóstoles que convivió con mi Señor Jesucristo, que yo creo en Jesucristo. Entonces estamos hablando de ellos, estamos hablando de los apóstoles, en el caso de Santiago, de un apóstol, y en el caso de Pablo, pues que se unió después, como ya sabemos. Pero estoy hablando que con esto hago un énfasis de los personajes que nos están hablando. Ese es el punto que yo estoy tocando. Esas personas nos están diciendo eso. Estas personas que estuvieron tan cercanas. Ya sabemos cuál fue la conversión del apóstol Pablo hacia nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos cómo ocurrió. Entonces, con eso, ese es el enfoque que yo, es en lo que me estoy enfocando, en las personas que nos están diciendo esto por medio de la palabra que para mí es sagrada. Entonces, son estas personas. Pablo nos está diciendo esto. El apóstol Santiago nos está diciendo esto. Veis pues que el hombre no es justificado. Ves pues que el hombre es justificado por las obras. Ya había dicho, las obras de la fe. Ya ves pues que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Entonces, eso es lo que yo estoy comentando, de la gente que nos está hablando, de las personas que nos está hablando. Eso tiene que ver con esta decisión de la cual he hablado, la decisión que yo tengo que tomar para ver a quién voy a creer, Por eso es que me estoy enfocando en las personas que me están hablando, que me están diciendo estas cosas. Entonces, no solo es el apóstol Santiago que dice eso. El mismo Pablo lo dice. Obediencia para justicia. La obediencia, como ya lo había comentado en este video, la obediencia justifica. Las obras de la fe justifican. La obediencia a Dios justifica. Y eso lo podemos ver, Romanos 6:16 al final. La obediencia para justicia. Entonces, sí justifica. Las obras de la fe sí justifican. Y esta es la decisión que yo tomo. La decisión que yo tomo es que sí, acepto, lo dice Martín Lutero, pero mi decisión que yo tomo es creerle a la palabra. Obediencia para justicia, pues con eso yo puedo ver que la obediencia justifica, que las obras de la fe, tal cual lo dice uno de los apóstoles que convivió con nuestro Señor Jesucristo, dice que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Aquí lo tenemos, que la fe fue perfeccionada por las obras, que aquí también en esta aplicación lo tenemos. Ya hablábamos también sobre la obediencia de la cual habla Pablo, obediencia para justicia, y aquí lo tenemos. Entonces, pues, por una parte todo suena muy tentador, ser salvo solo por la fe, repito, tengo que aceptarlo, pues lo dice Martín Lutero,
Suena tentador ser salvo solo por la fe. Suena muy tentador pensar que puedo vivir mi vida y que solo por creer voy a llegar al cielo. Pero por el otro lado, veo que el mismo Abraham, que es el padre de la fe, obtuvo justificación por obras de la fe. Obtuvo justificación por obras de la fe, como dice Santiago, como por acá dice Santiago, acá. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por sus obras? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, entonces el padre de la fe, justificado por las obras de la fe, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces esa es la decisión que yo estoy tomando, donde yo acepto lo que me dice la palabra. Y sí, pues Martín Lutero lo dijo, pero yo pues puedo ver que, como repito, el padre de la fe obtuvo justificación por las obras de la fe, como aquí lo dice en Santiago, y eso lo dice la Biblia. Esto lo dice la Biblia, y la Biblia que yo como cristiano amo. Y pues sí, suena tentador, pero no puedo creer a un hombre. La Biblia me dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo creo a la palabra. Yo creo a la palabra porque la palabra para mí es sagrada. Entonces la palabra me dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo creo a la palabra para mí es sagrada. Y tengo que decirlo, y espero no ofender. Y con esto voy a terminar el video. Estar en la verdad es más importante, aunque duela, aunque pueda doler, que permanecer sin dolor en una mentira. Y esta es la verdad. Las obras de la fe sí justifican. Las obras de la fe sí justifican. Y voy a seguir siendo cristiano. Pero tengo que decirlo. Martín Lutero sí ayudó en mucho, desde mi opinión. Pero en eso, en la sola fe, ahí se equivocó, falló. Y yo sigo a Dios. Yo sigo a Dios. Esa es la decisión que yo tomo. La decisión que yo tomo. Yo sigo a Dios. Yo no sigo a Martín Lutero.